la energía puede convertirse en uno de los vectores de cambio. Sabemos que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio necesario, viable y oportuno. Y ese cambio, que a veces puede llevar varias generaciones, en este momento es obligado, no solo por la gravedad del sistema económico, que ya sería una razón suficiente, sino también por el necesario cambio exigido para reducir o mitigar el cambio climático. O sea que el cambio climático de alguna forma ayuda a hacer más rápidamente el cambio que habría que hacer aunque no hubiera cambio climático. Y esto yo creo que es un concepto importante, sobre todo para los negacionistas, los que niegan el cambio climático, que se pierden las oportunidades que nos da el cambio climático, ya que por fin nos hemos encontrado con un parámetro que mide la magnitud del cambio, que es indudablemente la reducción en las emisiones de gases de CO2, que se transforma en la descarbonización de la economía y que es finalmente la gran oportunidad para las energías renovables. Así que, si queréis, empecemos por la premisa fundamental, es que la situación es mala. Es mala en cuanto, si miramos a las dimensiones social, económica y ambiental de la crisis, pero la buena noticia es que el margen de maniobra es bastante grande. Y yo creo que esa es la oportunidad para una iniciativa como EBU. Así que la situación es mala. También, desde el punto de vista energético, tenemos un modelo que no es modélico, un modelo insostenible y mal gestionado. Hay un concepto que yo creo que es extrapolable prácticamente a todo lo que ocurre en España, y es que a veces no es una cuestión de escasez de recursos, ni siquiera posiblemente financieros, sino es una cuestión de mala gestión de esos recursos. Y eso, para los que sois murcianos, que supongo que hay una mayoría, yo creo que es un tema importantísimo. La crisis no es de agua, la crisis es de mala gestión de los recursos hídricos, uso ineficaz, ineficiente, y como algunos me habréis oído comentar, en particular en Murcia, la crisis o el factor determinante, ni siquiera el limitante más importante, no es el agua, es la energía. Porque el que tenga energía, y sobre todo energías renovables, podrá permitirse también un uso adecuado a recursos hídricos suficientes, incluyendo, en último caso, la desalación. Así que el punto importante es que nos encontramos ante un cambio de lógica que está guiado por la sostenibilidad, que es una forma anticíclica o un instrumento para evitar futuras crisis, y que en este cambio la energía puede ser un vector importantísimo de cambio. ¿Qué significa una vez asumido esto? Pues que hay que darle, por supuesto, muchísima importancia al cambio que tenemos que hacer del modelo energético. Es claro que hay una relación entre modelo económico y modelo energético. El modelo energético depende muchísimo del modelo económico. No es lo mismo el modelo español que teníamos y que seguimos teniendo y que nos llevó a la crisis, que es un modelo basado en la producción y el consumo, que el modelo alemán, en donde la industria tiene muchísimo más peso y sobre todo la generación de activos productivos, que aquí es lo que que es algo que aquí hemos descuidado. En cualquier caso, si olvidamos ya entrar en la complejidad de las interrelaciones que hay entre el modelo económico y, por supuesto, el modelo energético, ya que hay un nexo importantísimo, y es que lo mismo que la economía debe ser eficaz y eficiente, quiere decir, debe suministrar los servicios y productos que queremos y hacerlo de forma eficiente, lo mismo la energía debe ser eficaz y eficiente, quiero decir, debemos destinar o tener una demanda energética que atienda necesidades reales, no necesidades suntuarias, y además hacerlo de forma eficiente y, por supuesto, de forma sostenible. Un punto importante para empezar desde el punto de vista energético es que de los 3 fuentes masivas de energía del futuro, que pueden considerarse hoy existentes con las tecnologías accesibles hoy en día, tenemos 3 fuentes que son el carbón, no el petróleo, a pesar de que se intentan ahora trasladar el pico y aumentar, como sabéis,
el potencial de los recursos, de los combustibles fósiles con el famoso fracking, que es algo verdaderamente con unos impactos brutales y cuyas capacidades pues, son limitadas. Como digo, el petróleo no es una fuente masiva de energía en el futuro, el carbón sí, porque hay muchísimo carbón. El nuclear también es una fuente en principio masiva, sobre todo si hay cambios en la tecnología nuclear que aumenten la hoy bajísima eficiencia de las centrales nucleares y, por supuesto, las renovables. De esas tres fuentes, solo una es una fuente sostenible, es decir, una fuente que puede alimentar las necesidades energéticas de hoy sin trasladar impactos al futuro. Yo creo que, dicho esto, no es ninguna barbaridad ni es utopía hablar que en el 2050 la energía será renovable sí o sí. E incluso, algunos pueden hablar, yo desde luego no lo veré, algunos de los que estáis ahí si lo veréis, es posible que la energía nuclear, si evoluciona como se pretendía que evolucionara hace años, los famosos reactores rápidos o los famosos reactores de reproducción, es posible que a esta fecha hayamos podido simular el Sol, y a lo mejor de una forma sostenible, es posible, pero por el momento la tecnología nuclear no es sostenible de ninguna manera. Así que solo nos queda la energía, las renovables, para alcanzar un 2050 que sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero en países como el nuestro deben ser reducidas en más de un 90%. Y así lo ha señalado la Unión Europea en su famosa hoja de ruta 2050. Lo siento, este es un teléfono que no había apagado aquí. No está sonando un rato. La hoja de ruta comunitaria, me perdonáis un momento, que voy a decir, desconecto esto, perdonadme. Bueno, ya está, desconectado. Bueno, creo que lo he desconectado. Caramba, que lo he Oye, perdonar Esther. Bueno, como decía, yo creo que está asumido, y la Unión Europea en su hoja de ruta 2050 lo ha señalado claramente. El objetivo o el escenario 2050 son emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente cero en el sistema energético y, por supuesto, muy bajas en el general de la economía. Así que este escenario es al que los tenemos que sumar. Perdonar porque sigue sonando esto. Vuelvo. Esto es la tecnología, que no solo es vulnerable, sino a veces indestructible. Es que el teléfono tiene vida propia, aunque le quites el cargador, aparecen los mensajes. Bueno, espero no haber perdido el hilo, pero en cualquier caso creo que tenemos que internalizar clarísimamente que solo hay una fuente de energía sostenible, que son las renovables, y que además estamos abocados a ella a muy corto plazo, abocados a un sistema energético basado en las renovables. Digo a corto plazo porque energéticamente 30, 40 años no es un plazo larguísimo, sino que es un plazo, diríamos, medio, si consideramos la necesidad de desarrollar tecnologías adecuadas, de ordenar los sistemas productivos, etc.
Así que en ese esquema la idea fundamental es qué hacemos para adecuarnos a ese escenario que es necesariamente e inexorablemente basado en las energías renovables en 4 décadas. España ha tenido siempre una posición privilegiada en el tema de las renovables, porque entre otras cosas tiene un potencial importante y además tiene una necesidad enorme de recurrir a otras fuentes de energía. Como sabéis, la dependencia energética de nuestro país en este momento es del 74%. Eso lo habréis oído y dirá, bueno, es muy alta. Bueno, pero es mucho más alta que el 74% porque las nucleares se considera energía autóctona. Así que la dependencia energética española, si consideras que la nuclear no es autóctona, ya que tanto en fin, los minerales, que son base para los combustibles, como el uranio enriquecido, el reprocesamiento de los combustibles quemados, etcétera, todo se hace fuera. O sea, todo es importado. Así que, de hecho, aunque la OCDE la considera autóctona, es una fuente de energía ajena. Por lo tanto, si le sumamos las nucleares, estaríamos en una dependencia, fijaros, del 87%, una dependencia brutal. Eso implica que las importaciones que estemos haciendo del petróleo, que equivaldrían a unos 500 millones o de combustibles fósiles en general, unos 500 millones de barriles, suponen algo así como el 5% del PIB. 5% del PIB, o sea, unos casi cercano a los 50.000 millones de euros anuales. Así que, por eso, cuando decía antes que a veces no es cuestión de falta de recursos, sino de mala gestión, este es un caso claro. Fijaros que si dejáramos de importar, aunque fuera la mitad, si redujéramos las importaciones en 20.000 millones de euros, tendríamos unos recursos importantes para dedicarlo a otras inversiones, un mejor equilibrio en la balanza de pagos, etc. Así que estamos hablando, en el caso español, de una gran necesidad de tener fuentes de energía autóctona. Y de alguna forma tenemos la suerte de tener un país en donde el potencial, tanto en energía eólica como en energía solar y también en biomasa o uso en general de energías renovables, es bastante alto. La prueba es que en un campo en el que se dieron una confluencia de oportunidades únicas, que fue el campo de la energía eólica, España ha sido pionera y hoy tenemos más de 20.000 megavatios. En otros sectores estábamos apuntando a ser pioneros también, como la fotovoltaica, pero debido a una mala gestión, un mal planteamiento del ordenamiento jurídico, del ordenamiento legal, este sistema está bastante paralizado. Fijaros que estamos en algo más de 3.000 megavatios en energía fotovoltaica, cuando Alemania tiene 17.000, y eso que Alemania tiene mucha menos irradiación solar. O sea que un kilovatio instalado en Murcia produce 1.500 kilovatios hora al año y en Alemania solo en el sur supera los 1.000 kilovatios hora al año. Así que países con menos potencial o menos disposición natural tienen mayores inversiones y potencial. Así que para España el tema es renovables sí o sí. Lo que hay que plantear es cómo se hace esta transición hacia el modelo renovable. Y ahí es donde está la gran pugna actual. La gran pugna actual es que el sistema, muy dominado por UNESA, y yo tengo que decir, porque lo he repetido 1000 veces, que quien manda en este país es UNESA, no el Ministerio, si esté sentado quien esté, en su día Miguel Sebastián, hoy el señor Soria, esté sentado quien esté, quien está sentada realmente en el Ministerio es UNESA. Y es la que hoy se resiste al cambio, se resiste ferozmente a la entrada de las renovables y al gran peso de las renovables. Las razones serían muy prolijas de explicar, pero en particular en España incide mucho el hecho de que hay un sobredimensionamiento enorme del sector del gas, más de 20.000 megavatios, y claro, las renovables marginan el recurso a las centrales de gas, lo cual perjudica mucho a empresas eléctricas y en particular a Iberdrola y Endesa. Así que, como decía, estamos abocados a un futuro renovable, el potencial es enorme y el planteamiento, el tema fundamental al que me voy a referir es qué hacemos en este momento o qué habría que hacer para realmente recuperar
esta senda obligada de ahorro y eficiencia energética, por un lado, que es fundamental reducir la demanda, y por otro, aumentar el peso de las renovables en el mix energético. Creo que para los murcianos es una buena noticia saber que hoy no solo ya la energía eólica es competitiva, que lo ha sido ya hace años y por tanto puede competir con las energías clásicas en costes, aunque los costes estén trucados para las energías clásicas, como la del carbón, el gas, el petróleo, las nucleares, etc. La eólica ya ha podido competir en precio, o sea, es en lo que se llama paridad de red, pero es que la fotovoltaica en algunas regiones como Murcia ya también ha entrado en paridad de red. Paridad de red, para los que no estéis relacionados con esto, significa que el kilovatio que tú puedas producir en el caso de la fotovoltaica en tu casa ya te sale más barato que el que puedas adquirir de la red. Ya es más barato en Murcia. Entonces, esto se ha alcanzado desde la Fundación de Desarrollo Sostenible. Se hizo un informe el pasado año que lo podéis acceder en la web de la Fundación de Desarrollo Sostenible, en la que se mostraba, fijaros, que utilizando, con cálculos hechos con un modelo de la Universidad de Zaragoza, utilizando los techos disponibles en la región de Murcia, que aproximadamente, o sea, los tejados disponibles en la región de Murcia, que aproximadamente son 14 millones de metros cuadrados, o sea, 14 kilómetros cuadrados. 14 kilómetros cuadrados, y cada kilómetro cuadrado es 1 millón de metros cuadrados, 14 millones de metros cuadrados, se podían instalar 1000 megavatios. 1000 megavatios es 1 millón de kilovatios. Y esto podía producir al año 1.500 millones de kilovatios hora, que es suficiente para todo el consumo residencial de la región de Murcia. Pero además, por haceros un símil, ya que he hablado del agua, fijaros que esto es equivalente a... O sea, con esta energía se puede desalar. Yo no soy un abogado de las desaladoras, pero sí como último recurso, si es que se habla de pedir agua, si habla de pedir agua, con esa energía producida con placas fotovoltaicas se puede desalar 400 hectómetros cúbicos de agua de mar, o sea, 400 millones de metros cúbicos, que es lo que, os acordáis, se pedía en el famoso trasvase del Ebro. Así que fijaros cómo la importancia de la energía y su valor para establecer el acceso a recursos. Pues bien, si esto se extendiera a nivel español, pues podéis imaginar lo que eso significaría en potencial cara a reducir las importaciones en particular de petróleo, etc. Así que estamos hablando de una situación que el señor Tanaka, el director de la Agencia Internacional de Energía, decía que España alcanzaría en el 2015, decía que con el avance que había en las tecnologías, los precios de las placas, en Murcia en particular y en España en general, se alcanzaría la paridad de red en el año 2015. Pues bien, se alcanzó en el 2012, unos años antes. Y va ahora muy rápido. Para daros una idea, en la fotovoltaica, hoy una casa media que puede consumir unos 4.000 kilovatios hora al año, pues necesita instalar 2,5 kilovatios en potencia. Eso vale menos de 6.000 euros. La amortización a los precios de la red, porque algunas veces, si miráis el recibo, no hay que mirar solo el precio del kilovatio hora, hay que dividir lo que es el recibo total por los kilovatios hora que has consumido. Y al final, quieras o no, llegas a casi 20 céntimos. Pues hoy, por algo más de 10 céntimos, se puede ya producir 10-12 céntimos, según la instalación, puedes producir ya tu propia energía. ¿Qué pasa? Y ahora vamos a entrar en las dos reflexiones finales para terminar mi intervención. Primero, que este país todavía no sabe dónde va desde el punto de vista energético. Como hemos denunciado desde la Fundación Renovables, este país no tiene ni escenario energético deseable, ni tiene una planificación energética a medio y largo plazo, ni tiene un marco normativo que signifique una gestión adecuada tanto del sistema que tiene como el del que habría que producir. Así que hay una carencia hoy enorme de fijar lo que se llaman escenarios energéticos de futuro. ¿Por qué? Porque a través de esos escenarios puedes finalmente establecer las claves del presente y decidir qué es lo que apoyas hoy y qué prioridades hay. Como decía alguien de Microsoft, lo más difícil es de predecir el presente,
Pero bueno, hay una forma de predecirlo, que es anticipar el futuro. Y luego hacer lo que llaman en inglés el backcasting, que ya lo utiliza todo el mundo, y a partir de ahí decir qué tengo que hacer ahora para alcanzar ese futuro deseable que todos sabemos cuál es en el 2050. Fijaros, Alemania, el Consejo de Medio Ambiente alemán ya ha hecho ese ejercicio para el 2050. Y Alemania, en principio, pretende que sea su sistema eléctrico 100% renovable en el 2050, con una producción de energía eléctrica de origen renovable que es más del doble del consumo total de energía eléctrica española. Y eso con un potencial, como he dicho, en algunos aspectos inferior al nuestro. Pero lo curioso es que está planteando, y ahora hago un nexo con el punto final, Alemania está planteándose el autoconsumo y balance neto, es decir, llegar a la autosuficiencia como país en energías renovables y conseguirlo, el balance ese, el conseguir esta gestión de las renovables, bien conectado a los países nórdicos. Países nórdicos que, como Noruega, pueden tener centrales reversibles hidráulicas para producir energía cuando las renovables tienen un punto bajo, porque, como sabéis, son difíciles de gestionar debido a sus cambios. Pero también están pensando en instalar centrales reversibles hidráulicas en Suiza, cosa que desde el punto de vista ambiental, por supuesto, habrá que considerar. Así que hay países que ya han hecho ese ejercicio. España no lo ha hecho. Por eso desde la Fundación Renovables pedimos que se haga un escenario 2050 que es coherente con lo que se están planteando las hojas de ruta a nivel europeo y que luego se vaya trasladando todo eso al 2030-2020. Fijaros, hoy las renovables representan aproximadamente un 12% de la energía final de este país y más de un 30% de la energía eléctrica, un 32-33% de la energía eléctrica. Pues bien, se podía llegar en el 2020, creemos, a un peso de las renovables que significara un 70% de la energía eléctrica y en el año 2030 a más del 90% de la energía eléctrica de origen renovable. No es ninguna barbaridad y eso significa, aparte de ventajas económicas, de empleo, etcétera, significa también un importante aumento de nuestra independencia energética. Así que es posible, necesario y oportuno un cambio en el modelo energético, unos escenarios que nos den inclusión en hacerlo y, sobre todo, lo que es importante, y aquí viene el último punto, es que en esto tenemos una participación y una responsabilidad importante los ciudadanos y los consumidores. En el fondo, con las energías renovables podemos hablar de un factor importante para lo que es el futuro y supongo que habréis hablado en ECO, que es el empoderamiento de la sociedad civil. Yo me acuerdo de un comercio que había en Madrid cuando yo estaba estudiando, ahora ya esos comercios ya no quedan casi ninguno, que se llamaba El sol sale para todos. Esto es un factor importante y es lo que más molesta a las grandes productoras. Es que las energías renovables, en particular la fotovoltaica, es accesible, es segura, la puede manipular cualquiera o la puede manejar cualquiera, no tiene problemas. Y el sol ese no lo puede dominar nadie. El sol sale para todos y no todos tenemos nuestro tejado, nuestro suelo, etc. Así que hay, como decía al principio, la buena noticia es que hay mucho margen de maniobra, pero sobre todo hay mucho margen para la acción de la sociedad civil. Pero así como UNESA y las grandes eléctricas están parando una planificación energética en el que predominen las renovables, están parando lo que yo considero el paso más importante para que cambie la cultura de la energía en este país. Es que salga rápidamente la normativa que se refiere a la regulación del autoconsumo y el balance neto. Autoconsumo y balance neto significa que una persona como yo, que tengo ya del orden de 7,5, 12 kilovatios fotovoltaicos y 5 eólicos, si se produce una situación de este tipo, o sea, si se regula el autoconsumo y balance neto, yo puedo consumir lo que produzco y el resto durante el día en que tengo exceso, echarlo a la red. Y por la noche lo que necesita, sacarlo de la red. Y teóricamente lo ideal sería hacer cambio kilovatio a kilovatio, como lo hacen ya en países como Gales. Fijaros que el tema este del autoconsumo y el balance neto está ya regulado en países como Portugal, está regulado en el Reino Unido, está regulado en Alemania, está regulado en Dinamarca, en muchos estados de Estados Unidos. Y yo he visto en Gales un contador en el cual cuando tú consumes gira en un sentido y cuando tú produces gira en el otro. Luego es un cambio, es un trueque, kilovatio a kilovatio.
¿Qué pasa? Que UNESA no está de acuerdo en eso. Es más, cada vez que yo he proclamado que qué sentido tiene que a mí me den 5 céntimos por mi kilovatio hora eólico y luego yo le pague 18 a Iberdrola, me han dicho que es que son kilovatios distintos. Entonces, hoy hay una barrera enorme para que se instale esto, porque esto es un empoderamiento de la sociedad civil tremendo. Es lo que Juan Requejo llama autosuficiencia conectada. La autosuficiencia no es una utopía si estás conectado, porque está claro que todos podemos tener deficiencias en nuestra producción eléctrica, energética, etcétera, que subsanar con conexiones que pueden ser al vecino o a la red eléctrica. Luego por ahí empieza un gran cambio necesario. Así que estamos ante un desafío ilusionante, el tema energético, ante un desafío ante el cual se puede soñar con un cambio, y lo que hay que hacer es, como decía en los movimientos del 15M, si no nos dejan soñar, no les vamos a dejar dormir. Porque vamos a seguir insistiendo hasta conseguir el autoconsumo, el balance neto, hasta conseguir que este país sueñe en el futuro energético, hasta conseguir que este país tenga unos escenarios y una planificación energética a la medida de nuestras necesidades y a la medida de nuestro potencial. Y yo creo que ahí es importante la labor de ECO. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que está pasando, en particular en el sistema energético. Todos sabemos lo que va a pasar si seguimos por este camino. Y la clave es que no nos hemos organizado para ello. Y yo creo que organizaciones, capacidades, partidos políticos que surgen ahora como ECO están en posición de hacer lo que otros partidos no son capaces. Una enmienda a la totalidad, en particular en el sistema energético. Y yo creo que esto es un desafío para todos los que estáis ahí, y las renovables, la gran esperanza, y para Soria. Para Murcia. Yo os digo... Desafío para Soria también. Yo creo que el gran tema es Murcia solar en lugar de toda un solar. Como plan de futuro. Así que yo lo dejo aquí, Antonio, y ahora, por supuesto, me he dejado mucho en el tintero, me hubiera gustado más entrar en más temas, pero yo creo que es mejor que sea ante lo que realmente os preocupa, que puede no ser lo que yo he comentado. Pues, muy bien, muchas gracias. No sé si se va a oír, pero... Sí, yo tengo una voz. Pero vamos a ver desde el público si las preguntas se oyen. Sí. Si Bueno, no, yo si no se oyen, tengo las escribo. una pregunta, ¿no? La biomasa, que la referió, ¿no? Si es positiva, si es la biomasa, que si es positiva, sí, y sostenible, y si por la creación de puestos de trabajo eso es positivo. No sé si me explico yo bien, a ver Claro, si usted me te has puede... explicado perfectamente. Decían, bueno, Greenpeace, que hace eslóganes buenísimos siempre, decía que la biotecnología es una tecnología divina que se puede utilizar diabólicamente. La primera vez que lo dije eso me acusaron de teocrático, pero bueno, me da igual. Entonces, yo creo que la biomasa es igual. Yo creo que la biomasa es una fuente de energía renovable. El tema es qué biomasa, en qué cantidades y cómo. Está claro que hoy uno de los grandes errores que se ha cometido, porque biomasa son los biocombustibles, es introducir los biocombustibles en competencia con todo lo que es la producción alimentaria. Eso es una barbaridad. Pero está claro que muchos de los residuos, sobre todo de la industria agroganadera, fijaros que en España, así como generamos 20 millones de toneladas de basura, estamos generando 80 millones de toneladas de residuos agroganaderos, 80 millones de toneladas. Y que en sitios como en Murcia, en particular en Águilas, en la que estoy yo, las plantas del tomate no se aprovechan. Es más, se dejan tiradas por ahí y generan, aparte de bichos, un caldo de cultivo para todos los problemas que tiene la planta de tomate, de virus, etc. Y la planta del tomate, bien utilizada, la tienes que quemar en un sistema de recuperación energética y el resto utilizarlo como se pueda, podría llegar a generar la energía suficiente para desalar 40% del agua que necesita el tomate. O sea que la biomasa bien ordenada, la biomasa tiene una dificultad que es muy difícil recogerla porque está muy dispersa, pero hay sistemas de trituración que ahora tienen otros países que permiten recolectarla, etc. O sea que sí, la biomasa bien ordenada puede ser una fuente importante de energía y además
es más gestionable que, por ejemplo, la fotovoltaica. Así que cuando hablamos de mix, hay que hablar de la fotovoltaica con la solar de concentración, con la eólica y con la biomasa, que en el fondo es un equivalente a los combustibles fósiles, solo que neutra desde el punto de vista CO2. Y si no se utiliza bien la biomasa, genera problemas. O sea que yo creo que es uno de los grandes temas, en particular en la región murciana, a estudiar en profundidad, aparte de hacer compost y tal, pero hay residuos que su valorización energética, residuos orgánicos, como purines, etcétera, puede ser muy importante. Muchas gracias. No sé si te he contestado. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, no, nada, me ha quedado planchado. Bueno, pues oye, a ver si lo que necesitamos, y eso lo digo a todos los que estamos, se busca trabajo y tal, y yo cuando alguien me dice, oiga, digo tú mismo, por ejemplo, necesitamos urgentemente empresas que pongan en valor los recursos agroganaderos en la región de Murcia, que están por ahí tirados y que además son un problema ambiental tremendo. Claro. Así que si hay alguno que tenga ahí alguna interés, pues hay una iniciativa buenísima, los residuos en particular de todos los sitios donde hay invernaderos. ¿Alguna pregunta? Sí, Manuel. Bien fuerte, Manuel. ¿Qué tal? Domingo, hola, soy Manolo Vilchev. Una pregunta. Manolo, Una oye, pregunta. a Manolo no decís que os organiza la reunión rápidamente. Vale. ¿Qué te iba a decir? Cogiendo el tema del balance neto, una lucha pues contra los lobbies que controlan la energía y demás, que está siendo paralizado y manipulado pues por el lobby hacia el ministro Soria y toda su camerilla. ¿Qué puedes recomendar a ECO en su vertiente? Porque yo considero que lo que es autoconsumo, o sea, 6,5 millones de tejados en este país esperando pasar a la acción, ¿no? Es una auténtica revolución, lo sabemos los que estamos más metidos en ello. Yo creo que hace falta informar mucho más. Ya están las plataformas de Fundación Energía Renovable, ya hay la prensa, los técnicos, las redes, pero desde el partido político, desde una vertiente política, el quedarse en el genérico de las renovables y hacer todo lo posible por ellas y demás, cuando está el autoconsumo esperando y necesitado de una enorme cantidad de activismo y de lucha, vamos, porque tenemos en las puertas, por primera vez en la historia de las fuentes renovables, la tecnología que permite o que nos puede permitir tomar el control del modelo energético desde la ciudadanía y por supuesto los que están enfrente no quieren, ¿no? ¿Qué puedes recomendarnos a ECO? Bueno, yo en primer lugar creo que lo mismo que si habláramos de teléfonos móviles o de Telefónica y de otras, diría que hay vida fuera de Telefónica. También os puedo decir que hay vida fuera de Iberdrola, aunque no lo creáis, hay vida fuera de Iberdrola. Quiero decir con esto que hoy, sabéis que las empresas energéticas tienen tres, o son productoras, como Iberdrola, o son distribuidoras, como Iberdrola también, o son comercializadoras, o las tres cosas, como Iberdrola. Pero hoy lo que más nos toca es la comercialización. Pues bien, podéis contratar con empresas que no son Iberdrola, yo ya lo he hecho. Y lo primero que propongo a todo el mundo, hay vida fuera de Iberdrola, por favor, mirad ¿cómo se llama? El cuadro comparativo que hace la Comisión Nacional de Energía, o sea, entrar en la web de la Comisión Nacional de Energía, y ahí tenéis los precios al consumidor de las distintas empresas. Y hay algunas líderes que me parecen muy buenas, que está implantándose en Murcia, no sé, Antonio me corregirá, que es Somenergía, que es una cooperativa de producción y consumo. Entonces, yo creo que los consumidores tenemos que organizarnos en centrales de compra, cooperativas, etcétera, primero para convertirnos en posibles comercializadores. O sea, primero, como consumidor personal, podemos contratar con otros comercializadores que no son Iberdrola. Primer punto. Segundo, un municipio o un grupo o un edificio se puede convertir en un ente para negociar contratos. Por tanto, se pueden hacer cooperativas de consumo también o centros de consumo. Yo creo eso, Manolo, que eso es un punto importante para introducir la cultura del yo puedo. Segundo, si se quiere pasar más a la acción, se pueden, por supuesto, montar cooperativas de producción, y yo creo que son energía, no sé en qué términos, pero también se puede llegar ahí.
Entonces yo creo que hoy en este momento, en tanto llega lo del autoconsumo y balance neto, que yo creo que hay que forzarlo y que debería ser una prioridad política, por ejemplo para partidos activos como EPU, que hay que forzarlo, en tanto llega eso, tenemos que mirar que muchos de nosotros ya podemos poner en nuestra casa algunas placas fotovoltaicas, que se venden en kits, Manolo lo sabes, que se venden en kits, y por tanto parte de nuestro consumo lo podemos ya asumir, si es el consumo base, con una pequeñita, con algunas placas fotovoltaicas. Y esto es más posible a nivel de edificios, pequeñas urbanizaciones, etc. Eso en tanto llega el autoconsumo y balance neto. O sea que ya se puede generar energía eléctrica que se puede consumir en casa, que hay unas dificultades técnicas y normativas. O sea que eso es posible. Y sobre todo, como digo, si se hacen nuevos desarrollos de pequeñas unidades o rehabilitación de pequeños grupos, se puede hacer ya un montaje energético bastante avanzado. Sé que en la región de Murcia hay, por ejemplo, 7 u 8 viviendas aisladas que se han montado con independencia de la red. Tienen ya un sistema de apoyo. Por ejemplo, hay generadores, hay motores Stirling de cogeneración con gas de 1 kilovatio, que puede suministrar electricidad cuando la fotovoltaica no funciona y que además te da calor. O sea que hoy el tema es cómo la sociedad civil se puede organizar, como decía antes, para tener acceso a estas nuevas tecnologías y sobre todo a montarlas. Pero Manolo, finalmente, el tema es que necesitamos urgentemente que se regule el autoconsumo, porque algunos que estamos conectándonos y haciendo algunas chapuzas con todo este tema nos arriesgamos en este momento incluso una infracción. ¿Una pregunta más? Entonces, ¿Ninguna más? Sí. Hola Domingo, me llamo Sergio Uriarte y quiero hacerte una cuestión sobre las renovables y lo que muchas veces se habla. ¿Cómo te has dicho que te llamas? Sergio Uriarte. Sergio. Muchas veces se habla sobre las renovables, pero nunca se habla sobre los beneficios, pero muchas veces no se habla sobre los impactos asociados a las propias renovables. Entonces la comunidad científica en la actualidad está sufriendo mucho debate en torno a los impactos ambientales del uso intensivo y extensivo de minerales de las tierras raras para conseguir tecnologías renovables que sean realmente rentables, no solo a nivel económico, sino también a nivel energético, en competencia con el petróleo. Entonces me gustaría, esto es una evidencia y me gustaría saber cuál es la posición de la Fundación Renovables en torno a este debate que existe, que si vosotros tenéis una línea de trabajo concreto cuando la gente acude a vosotros, o tenéis una serie de recomendaciones sobre qué tecnologías son buenas, cuáles son no buenas, y bueno, porque eso también puede marcar una línea de trabajo que sea consecuente con el ideario de ECO, en el sentido de que renovables sí, pero no cualquier renovable, porque si... No cualquier renovable ni en gran cantidad, sí. Exacto. Yo creo que hay que poner siempre una primera... Hay una premisa ineludible en todo este rol. Y es que el factor clave es la eficiencia. El factor clave es la eficiencia. Y ahí os puedo decir que España está en la prehistoria. O sea que las renovables son posibles en el futuro siempre que haya un incremento en la eficiencia energética, perdón, en la eficacia y en la eficiencia energética. Fijaros que España está todavía 20 puntos por debajo de la media de la Europa de los 15. 20 puntos por debajo en eficiencia energética. 20 puntos significan, oye, 20 millones de toneladas equivalentes de petróleo, 100 millones de barriles, 10.000 millones de euros. Luego, hay que contextualizar las renovables para que las renovables no se vayan al coco. Hay casas, y en la mía en algunos momentos sufre ese síndrome de que como tenemos fotovoltaica y tal, pues dice, oye, ¿para qué vas a apagar la luz si tenemos fotovoltaica, que es la luz del sol? Yo digo, no, también hay que ahorrar la energía producida con las renovables. Luego ese es un punto primero, o sea, hay que contextualizar las renovables en un escenario de mayor eficacia y eficiencia energética, que nos llevaría, fijaros, en el 2050, a tener una demanda energética de la mitad que tenemos ahora, incluso con un incremento de la economía sustancial. Dicho eso, hay tecnologías hoy cuyo ciclo de vida es más penoso o más duro que otras. Por ejemplo, en la eólica yo creo que se ha alcanzado ya una situación cuyo impacto es cada vez menor en su ciclo de vida, quitando los famosos impactos visuales, etcétera,
que, como tú has dicho, ni valen todas las energías ni en cualquier sitio ni en cualquier camino. Luego hay que aplicar lo mismo de la tecnología diabólica, la tecnología divina que se puede utilizar diabólicamente. O sea que hay tecnologías muy claras. Quizá donde está el mayor desafío, en la biomasa también, sobre todo con el motor Stirling, que sabéis que es un motor de aire caliente. El motor Stirling lo inventó un cura... No me pises, lo he decidido ahora. Pero luego se prohibió porque... No dejas nada, ahí no dejas decir. Me están regañando. Dice Antonio Soler que no le pises, que le va a contar él ahora. Bueno, ¿ves? Eso es lo que esperaba, que alguien me llamara la atención. Vale. Entonces, lo que quiero decir es que hay tecnologías cuyo impacto no es digamos, desproporcionado y además va reduciéndose, como la eólica. Yo creo que en la biomasa, una vez que la biomasa es la adecuada y se usan los sistemas adecuados y tal, va reduciéndose. La solar de concentración lleva también buen camino. La fotovoltaica es quizá la que tiene desafíos en este momento mayores. Y yo creo que hay un tema importante, y es que la evolución que todos esperamos es que se evolucione hacia polímeros fotosensibles. Polímeros fotosensibles, por tanto, huyendo ya de los metales que pueden crear cierto problema, como ahora es el galio, etcétera, que se están utilizando por los americanos. O sea que yo creo que sí, hay un desafío importante, en particular en la fotovoltaica, que hay que cuidar y que hay que llegar a un uso limitado. Yo creo que la fotovoltaica, sobre todo, hay que huir de grandes centrales. La fotovoltaica, su uso fundamental, porque es una tecnología, llamámosle, amigable, o sea, tú no puedes poner un generador eólico en cualquier lado, aunque los daneses están hablando ya de generadores horizontales para colocar en las cimeras de los tejados. Yo creo que la fotovoltaica hay que restringirla fundamentalmente como elemento arquitectónico, como elemento para la autosuficiencia conectada. O sea, para uso en viviendas. En España hemos cometido un error. Fijaros, Alemania, la mayoría de la fotovoltaica alemana, que tiene 5 veces la que nosotros, la mayoría, creo que es más del 80%, está en tejado, no en el suelo. Así que la fotovoltaica debe estar en el vuelo, no en el suelo. En España hemos hecho al revés. O sea que sí, hay que hacer un uso, y desde la Fundación Renovables es un tema que siempre intentamos mirar con prudencia. Aunque yo creo que en estos momentos no tenemos todavía un análisis suficiente en las tecnologías, en particular en la fotovoltaica, que tiene en este momento una evolución muy rápida. Pero yo espero que la fotovoltaica se resuelva el tema con los polímeros fotosensibles, que además son flexibles, son enrollables si quieres, en fin, es un poco el futuro, que eso a lo mejor Antonio tiene información más actualizada. No te he pisado mucho, ¿no, Antonio? Bueno, me voy a mi casa, recojo y me voy. No, oye, no, joder. Oye, que ha quedado mucho tajo. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues nos despedimos de ti, Domingo, con un fuerte aplauso y un... Muchísimas gracias y por favor, os necesitamos. Os necesitamos. O sea, no solo necesitamos, como diría Einstein, no se podrá salir de esta crisis con la misma lógica que creó la situación, pero sobre todo no lo olvidéis, ni con los mismos ni con las mismas. Gracias, Antonio, y que se dé bien. A mí me gustaría haber estado ahí. Bueno, venga, un abrazo. Un stop, seguimos fuera.